Hola, me presento, mi nombre es Nadia. Vamos a hablar sobre el desarrollo cultural de los pueblos que habitaron en América del Norte y Centroamérica. Vamos con una pequeña introducción que habla sobre los pueblos que habitaron América antes de la llegada de los europeos. Además, que eran pueblos nómadas que habitaban en las grandes llanuras del norte. Ellos establecieron una forma de vida muy diversa, algunos estaban basados a la caza, a la recolección, a la agricultura, a las construcciones, a hacer estructuras ceremoniales y entre otros. Al estudiar estas culturas nos va a permitir comprender mejor la historia sobre la conquista de América y valorar el legado que se dio en la historia y sobre algunos pueblos indígenas y que aún persiste esos legados. Comenzamos con los grupos étnicos de América del Norte, dando primero que todo una parte sobre una línea que se dio sobre los amerindios y los inuits en la constitución de los estados y la América. Comenzamos. En 1756 a 1763 se dio un desarrollo de los 7 años conocido como Estados Unidos, como la guerra entre Francia y los nativos americanos. Para 1763 se dio un firmado de paz, se puede decir así, donde se le dio a la Gran Bretaña una gran parte sobre América del Norte del este del río Mississippi. Ahí pasamos al año de 1765, se dio una representación de 9 colonias que se reunió para el Congreso sobre la ley de las estampillas, donde fueron a protestar por unos impuestos que le estaban dando. ¿Qué hizo el gobierno? Enviar soldados. En 1773, como unos 8 o 9 años aproximadamente, se volvió a dar eso. Otra vez la resistencia que hizo el gobierno volvió a enviar soldados a la ciudad de Boston. Para 1774 se dio un desarrollo del primer Congreso Continental. De ahí empezó, mientras que se hacía eso, los colonos empezaron a hacer su organización, a hacer, almacenar armas, municiones, por si se armaba una guerra otra vez. Para 1775 se dio la guerra de la independista, que fue apoyado por Francia y más tarde por España. O sea, en 1774 España y los colonos estuvieron sobre la organización, haciendo las milicias, almacenando armas y municiones, y para el año siguiente se armó. Los insurrectos firmaron una paz secreta con Inglaterra. ¿Qué pasó en 1783? Se dio un firmado de Tratado de Versalles, en el cual Inglaterra reconocía la independencia de las 13 colonias estadounidenses, que había sido redactada el 4 de julio de 1776, con la Declaración de la Independencia. De ahí seguimos para 1787, que unos 55 representantes de la ex colonia se unieron en el Congreso de Filadelfia. De allí se dio para el año de 1887 una ley que se aprobó en el Congreso de los Estados Unidos. Pero ¿qué fue la consecuencia? Que allí se le asignaban a parcelas a unos indígenas 700 metros cuadrados, pero se le daba a cada cabeza de familia, y aquellas tierras que no se vendían o que no se le asignaba a nadie, se le daban a familias que no eran indígenas, que no eran indios, que no eran nada de eso. Para 1911, seguimos, se fundó en Ohio la Sociedad de los Indios Americanos. Es donde según se le daba como una ley y un derecho a los indios. Para 1928 se dio un informe Merriam que solicitó el Congreso de los Estados Unidos, donde confirmó que los habitantes de las reservas habían sido privados de sus mejores tierras.
Y no solo eso, sino que los obligaron a irse a zonas totalmente desfavorables. ¿Qué pasó? Seguimos con los años. En 1934 se dio una ley de organización indígena, donde decía que se le daba un derecho a las comunidades. Pero para 1954, donde se dio la Segunda Guerra Mundial, hasta luego de que muchos indios se alistaron en el ejército, salieron nuevas perspectivas como el acceso a gobernar a las formaciones universitarias o profesionales. Pero ahí los indígenas permanecieron dentro de los límites del actual territorio canadiense. Al ellos permanecer en esa parte, les dio el derecho a tener un voto federal, o sea, tenían derecho de elegir, de votar. ¿Qué sigue? Para 1976 se hizo una negociación de las demandas de tierra, donde las organizaciones indígenas tuvo una participación de las provincias y se dio todo. En otras palabras, ya dejando los años y todo eso, lo que pasó durante la línea de tiempo, podemos decirlo en palabras que ellos fueron desplazados, tuvieron bastante pérdidas, los pueblos fueron desposeídos, lo botaron de sus tierras, ellos tenían que vivir en regiones remotas, sufrieron total presión, donde tenían que asentarse en comunidades fijas, o sea, rompieron su estilo de vida de nómada. También le pusieron la cultura, donde ellos tenían que aprender que ser civilizados, la metieron en una civilización blanca, europea, donde le cortaban los lazos con las lenguas, las religiones, los sistemas, o sea, la tradición de ellos, las costumbres de ellos se lo arrancaron para poder inculcarle las creencias y todo lo que tiene que ver con el pueblo europeo. No solamente eso, sino que los pueblos amerindios, los inuit, resistieron y tuvieron que adaptarse y luchar por el reconocimiento de sus derechos. Seguidamente, ya dejando ese tema aparte, seguimos con el segundo tema que trata sobre la mitología, la cosmología y la vida ceremonial y de las otras etnias que pertenecían a la costa noroeste. Hablamos sobre la mitología, dice que se dividía en mundos de diferentes ámbitos. Uno era el mundo del cielo, el mundo de los mortales, el mundo de la tierra bajo el mar y el mundo de los fantasmas. ¿Qué tenía en común? La gente original aparecía de mucho tiempo sobre la tierra y ellos mismos fueron que se transformaron en esos nuevos seres. Tenían una máscara y al quitarlo ellos revelaban su verdadera naturaleza humana. Como os podemos ver en la imagen, diferentes estilos que había. En ellos los antepasados repartían tanto las máscaras de animales como las crestas de cada Numai, que identificaba la manera de un animal en específico. Podía ser ballenas, lobos, osos, cuervos, entre otros. Pero en ellos también tenía un pequeño mito que trataba sobre una nutria. En sí dice que era como un drama, una especie que hablaba sobre el nacimiento de un hijo de una princesa en el pueblo que vivía junto al jefe de la comunidad. De todo eso también abarca sobre la ceremonia, pero la ceremonia que se destacó un poco más fue la ceremonia del potlatch. ¿Qué era el potlatch? Era una ceremonia donde buscaba establecer y mantener la posición de los estatus en la sociedad. En ella era como un baile típico, ¿verdad? Donde ellos hacían un intercambio ceremonial de mantener la jerarquía trivial, donde permitía una cierta fluidez de las personas para así acumular riqueza material y poder participar en. ¿Cuándo se realizaba? O más o menos, ¿por qué? Se daba una planificación de casi más de un año para poder hacer todo este rito, donde se cambiaba el estatus social de una persona. Pues ya se daba por el nacimiento, por la pubertad, por un matrimonio o incluso la muerte. Eso también se podía dar como una expiación a alguna falta.
donde hacían danzas, fiestas, cantos, hasta incluso los intercambios de regalos. Se dividía el año en 2 periodos, el verano e invierno. Cada uno tenía su propio ciclo de danza y finalizaba en un potage. ¿Cómo sucedían los acontecimientos? O sea, ¿verdad? Para poder entender, tenemos que decir que a pesar que llevaba un año de preparación, se exigían ciertas cosas que se debían cumplir, como que acumular una gran cantidad de pescados frescos y secos. Tenían que sacar aceite de pescado, las pieles de los animales, bayas, las mantas y otro objeto que tuviera un gran valor. También dependía de la estación. Ejemplo, como se incluía la carne, el pescado y el aceite de foca en específico. Se llenaban de salmón y bayas. Se disfrutaba con danzas, con los trajes, con máscaras que aludían a los diferentes dioses, en específico 2, el dios del castor y el dios de los pájaros. De ahí venimos a la parte de los Inuit, que eran los esquimales del Ártico americano. ¿A dónde se localizaban ellos? Ellos se localizaban en los territorios noroeste, en Labrador y Quebec, que era una parte de Canadá. Además también en la línea de los árboles de Alaska. Habían otros que se ubicaban en Rusia. En algunas áreas de los Inuit se le conoce como esquimales, pero muchos Inuit encuentran este término ofensivo. La palabra Inuit significa la gente en el idioma Inuktitut. De ahí podemos ver que quienes eran ellos eran fundamentales en un pueblo costero. Ellos se ubicaban en un pueblo costero, tenían un paisaje que presentaba dificultades para el desplazamiento, donde había distribución de los campos de hielo, tenía una gran importancia para el grupo, una localización de establecimientos invernales, las familias se congregaban al principio del invierno en campamentos situados y al llegar los días más largos, aproximadamente la primavera, comenzaban a dispersarse. ¿Cómo era la organización social y política? Dice, como vemos la imagen, dice que la sociedad igualitaria se centra en la cooperación y respeto de los ancianos. La lengua era iglú y el anoraka. Un alto porcentaje utiliza el inuktitut, su idioma materno. La economía dependía de la caza, la pesca y la artesanía. Sobre sus creencias religiosas, la cosmovisión animista. Respeto profundo por los espíritus de la Muktuk. La alimentación se basaba en la carne y la grasa de mamíferos marinos como el Muktuk. La vestimenta era ropa de piel adaptada al frío extremo con significado cultural. La organización de ellos se daba con la ocupación de sus territorios por parte de los europeos. Ellos se asentaban sobre el núcleo familiar. En la sociedad no había un gobierno centralizado, ni instituciones administrativas, tampoco escuelas, ni hospitales, ni policía, ni nada de esas cosas, sino que mantenían relaciones de amistad y colaboraciones con otras familias. En la organización tradicional del trabajo se dio una división por géneros, en lo que a lo largo del tiempo la situación de contacto con la sociedad occidental. Los hombres se dedicaban mayormente en la caza y la fabricación de utensilios de marfil, piedra y madera. Y las mujeres se encargaban de la parte del procesamiento de la comida, la preparación y confección de las prendas de los pieles de animales. O sea, estaban divididos el trabajo. ¿Cómo era su casa? ¿Qué ellos cazaban? ¿Cómo comían? Todo. Ellos utilizaban materiales que eran alcanzados a través de la caza, la pesca y el trampeo de animales. Ellos, donde habitaban, ¿verdad? Se tenía una dieta tradicional que era rica en proteínas. Ellos mataban, cazaban, pescaban, como ballenas, las morsas, las focas, peces, que era el principal. De ahí atrapaban los pájaros, los moluscos y pequeños mamíferos. O sea, como la imagen marca, podían cazar esos bichitos, eran
su plato del día a día, para decirlo así. ¿Cómo eran sus casas? ¿Dónde vivían ellos? ¿Cómo vivían ellos? Bueno, ellos vivían en cabañas de madera o en tienda de pieles, dice. Pero durante la expedición de caza habitan iglús, casa de nieve. En solo unas horas puede fabricar únicamente con hielo en una estancia amplia y cómoda cuyo interior calientan con fuego de aceite o grasa de foca. O sea, no era cualquier fuego que podían hacer para estar dentro del iglú. En ocasiones se construyeron varios comunicados con una red de túneles para que varias familias pudieran vivir juntos. O sea, en un solo iglú armaban sus tunelcitos y vivían juntos. El transporte. El transporte se daba al periodo de la incorporación del transporte, utilizaban el famoso carrito de hielo, el trineo, que era dirigido por una manada de perros. El segundo se le llamaba el kayak, que era donde se utilizaba en el agua para hacer embarcaciones pequeñas. Y por último, el más grandecito como un bote, se le llamaba uñaca. Era una embarcación para hacer cacerías más grandes. De allí, dejando ya esa parte, hablamos sobre los iroqueses. ¿Qué eran los iroqueses? Se dio en un contacto con los europeos que se ocupaban el territorio fértil, por ahí de los lados del borde meridional del lago Ontario y comprendieron el cauce principal y afluente del río Houston. ¿Qué se dio? La importancia de la mujer iroquesa. ¿Cuál era el rol de ella? ¿Cuál fue su papel en esta actividad, en esta historia? Ellas, las mujeres iroquesas, cumplían un papel muy importante en la sociedad, donde sus roles y esferas de influencia. En este sentido, se puede decir que sobrepasaron la esfera de los domésticos, o sea que no solamente tenían que quedarse en casa, cocinar, hacer las pieles, hacer todas esas cosas que tenía que hacer una mujer en sí. Se focalizó en una temática donde las discusiones teóricas y diversas posiciones en torno a la vinculación entre la economía y las relaciones del poder. Ellas hicieron la situación de una mujer como un ejemplo para el próximo matriarcado. Ya no era un patriarcado donde el hombre decía y hacía, no, sino ya era la mujer, entonces era matriarca. Coptac plantea que las mujeres iroquesas jugaban un gran papel, donde los hombres dejaban el hogar durante largos periodos para la guerra con grupos distantes. Las mujeres eran las que controlaban la economía local. Ellos hacían la producción de alimentos y la distribución en la organización económica. Ellos eran las matronas, lo de diversos linajes. Ellas eran las que componían el clan, o sea, se les llamaban madres de clan. Eran las mujeres elegidas para supervisar la distribución de alimentos. Las mujeres mayores o matronas de cada casa larga concertaban los matrimonios y decidían cuál podría unirse a la casa como maridos. O sea, no era cualquiera que iba a entrar. Ellas decidían expulsar a los hombres que juzgaban que no eran compatibles. Además de eso, en la identidad social, la sucesión a cargos y títulos de la propiedad se transmitía por línea femenina. O sea, ellas eran las que decidían sí o sí, pasaba o no pasaba. Las matronas eran las que decidían y las que podían obligar a los jóvenes o incluso a los niños a ir a la guerra, o mantenerlos en casa si consideraban que no justificaban a la guerra. O sea, ellas decidían si iban o no iban. De allí nos pasamos a la cultura de los Blackfeet. ¿Quién eran los Blackfeet? Era una vida nómada. Eran expertos cazadores de bisontes. Ellos buscaban los animales más grandes. Empleaban la carne de este animal para alimentarse. Ellos elaboraban cuerdas y arcos, los cuernos para fabricar armas, y los utensilios varios y los cráneos eran reservados para fines rituales. O sea, en sí, el bisonte era como un producto para diferentes usos. La caza animal consistía en provocar la estampida de la manada hacia un desfiladero, con la incorporación del caballo. Los búfalos comenzaban a ser flechados al galope. O sea, ellos reunían y le echaban a ver para dónde iban y empezaban a disparar hasta que mataban uno. De ahí
nos vamos a la organización social. Ellos estaban directamente vinculados con una ruta anual de desplazamiento de los animales. O sea, ellos buscaban la ruta más específica para poder cazar. La subsistencia en un entorno del búfalo los condujo a desarrollar una morfología social. Estaba regulada por la conexión de las pasturas, consecuente concentración de los animales y la posibilidad de movilidad de las bandas en los territorios de la caza. Además de eso, también se dice que se emparentaban un campamento en invierno que buscaba reconocer la autoridad política de los jefes tribales y los consejos de la otra parte. Las principales actividades que ellos tenían era masculina. Ellos hacían una organización del calendario ceremonial de verano. Eso sí, tenían que seguir un protocolo donde hablaban sobre la acumulación, sobre la entrega de vestidos, de cuero, caballos, paquetes y todo. Se hacía como un ritual. ¿Cómo lo hacían? Lo hacían por medio de una danza del sol. Celebraban el solsticio del verano, donde hacía un símbolo de la generación de la naturaleza. Y, según, por un renacimiento del hombre. Allí se desarrollaban por casi 10 días y estaba dirigida por una mujer. Dice que el quinto día se dedicaba a la construcción de una reserva de medicinas que entregaban la mujer encargada de la ceremonia. Durante la jornada siguiente, los danzantes bailaban en dirección hacia el sol. Utilizaban silbatos de hueso de águila. Ya para los 4 días predominaba el ritmo masculino. De allí nos pasamos a los hobbies. ¿Quién eran los hobbies? Era un grupo que integraban los llamados indios pueblo, que se ubicaban en América del Norte y actualmente están en el estado de Arizona, llamado La Mesa. La historia dice que la región se basaba en la consistencia tradicional de culturas diversas. De ahí se caracterizaba por ser una región semidesértico, ellos limitaban con montaña rocosa, una gran cuenca, ellos practicaban la agricultura, se basaban en el reconocimiento de otras personas, ellos recibían el escurrimiento natural del agua desde las tierras las más altas, formando áreas naturalmente inundadas, como son conocidos los lagos de escasa profundidad y corta vida. Ellos tenían un punto ahí que hablaban sobre el maíz, que era como algo sagrado. ¿Qué era el maíz? Según para la mitología de ellos, de la mitología Hopi, dice que era una emergencia en este mundo, donde el maíz era pequeño en vez de elegir el grande. Ellos buscaban el maíz más pequeño. Recogían el maíz azul, con el que se identificaba en esa época. Para la religión impresa, todo el sistema social Hopi era fundamental de la confianza de las fuerzas. Pero para los seres míticos era un buen funcionamiento del ambiente natural y protección frente a las enfermedades y enemigos. Uno de los cambios que se dio en la vida de ellos y un desafío que fue bastante fuerte es que hubo una reinstalación de la sociedad. Hubo mantenimiento de los puestos religiosos, hubo recursos en su región, había conflictos que giraban en torno a la desatención de las necesidades indígenas, o sea, tuvieron muchos problemas a la hora de hacer una evolución y cambiar todo. Y con esto podemos llegar a concluir sobre los siguientes temas. Del aprendizaje que podemos dar a entender es que muchos de ellos tuvieron que luchar, tuvieron que amoldarse, tuvieron que adaptarse hasta el fin. Ya ahorita en la actualidad ya creo que se encuentran muy pocos pueblos, ya muchos no conservan eso, entonces eso queda marcado en una historia y es algo que tenemos que valorar y aprender y espero que haya hecho todo bien.